Capítulo 351. Una espada para frenar la arrogancia y la complacencia. La expresión del maestro de los sueños vaciló en una lucha interna. Aunque podía ver a través de la coerción moral de Sol, parecía incapaz de contrarrestarla. Incluso antes de que la familia Roble llegara a Colony Penal, él ya era el jefe de la familia Roble, y fue entonces cuando comenzó a planear el renacimiento del orden. A lo largo de estas largas eras, había guiado a cada miembro de la familia Roble hacia el mismo sueño, logrando una verdadera unidad de todas las mentes. Si su muerte podía garantizar que el renacimiento del orden continuara sin interrupciones, entonces su muerte personal no significaba nada. El maestro de los sueños levantó la cabeza y dijo en voz baja: ¿Cómo puedo confiar en ti y en que después de que yo me haya ido realmente no interferirás más con el plan de la familia? Por supuesto. ¿No escuchaste mi conversación con Acheron? Sol sonrió levemente y dijo solemnemente: Yo anhelo grandes guerras. Salvaré a las personas de los dulces sueños inconscientes y cosecharé la esperanza más pura y hermosa. Muy bien. Acepto. El rostro del maestro de los sueños se ensombreció mientras hablaba con determinación. Lucharé contigo abiertamente. Mi muerte no implicará a ningún otro miembro de la familia Roble. Aún recurriría al poder de los miembros de la familia, pero sus vidas no se verían afectadas. Si luchaba contra Sol y ganaba, todo estaría bien. Si perdía, al menos obtendría la promesa de no interferencia. En cuanto a después de que el festival Carismonía se completara, creía que el poder del orden definitivamente no sería algo contra lo que Sol pudiera enfrentarse, incluso si solo se trataba del remanente de un león. Parece que mis habilidades de persuasión verbal son bastante buenas. Sol sonrió ligeramente y se volvió hacia Acheron. Eso de antes fue solo actuación, no te lo tomes en serio. Al menos el efecto no estuvo mal. No parecía actuación. Acheron apartó la cabeza, claramente poco acostumbrada a este tipo de humor frío. Justo ahora, apenas se había contenido de desenvainar su espada. Me alzaré por encima de los cielos. ¡Qué ambición, qué confianza tan natural! Este tipo realmente era algo fuera de lo común. Eso solo demuestra que actuó bien. Sol se encogió de hombros, con una expresión brillante y soleada. Era un joven alegre y radiante. ¿Cómo podría hacer algo tan completamente desquiciado? El mundo lo malinterpretaba demasiado profundamente. Verdaderamente trágico, verdaderamente lamentable. El maestro de los sueños, Gopher permaneció inexpresivo mientras soltaba una risa burlancia. ¿Actuación? No se lo creía ni por un segundo. La expresión y las palabras de ese tipo antes y nada de eso parecía actuación. Gopher sacudió ligeramente la cabeza. Los hombres, mujeres, ancianos y niños de la familia Roble se retiraron de inmediato. Solo quedó un único cuervo, posado en una barandilla no muy lejos de Sol, Acheron y Cisne Negro. El cuervo se elevó en el aire, su cuerpo estirándose y transformándose. Apareció un hombre de mediana edad con cabello plateado blanco, de rasgos suaves, vestido con un traje elegante y bien entallado, que irradiaba el aura de un líder accesible. Se inclinó ligeramente hacia Sol y dijo con cortesía: Soy Gopher antiguo jefe de la familia Roble. Ya no usaba a los miembros de la familia Roble como escudos, aunque todavía compartía el poder mental de más de 100.000 miembros. Esta vez, tal vez no perdería. Ahora esto empieza a ponerse interesante. Sol levantó con una mano la gran espada carmesí y dorada, apuntándola desde lejos hacia Gopher. Has hablado con suficiente arrogancia. Déjame darte una lección. Gopher reprimió su ira y dijo con voz profunda: En este vasto universo, ni siquiera un emanador puede permitirse subestimar a ninguna facción. La familia, la Corporación de la Paz Interestelar, la Alianza Xianzhou y poderes como esos deben recibir el respeto que merecen. Extendió la mano como si agarrara el aire, y una espada de caballero plateada y blanca fue extraída de la materia memoria. La hoja era magnífica y pura. La empuñadura estaba grabada con intrincados patrones. Más que un arma, parecía un implemento ceremonial. El maestro de los sueños blandió la espada de caballero, barriéndola hacia Sol. Dentro del mundo onírico formado por materia-memoria, solo los poderes superiores con atributos duales de lo real y lo irreal como la fuerza mental y la energía imaginaria podían surtir efecto. Cuanto más grande el corazón, mayor el poder.
Por supuesto, soñar sin una voluntad que lo respalde era inútil. Con el refuerzo de 100.000 mentes, su poder dentro de la memoria era incomparablemente vasto. Esa era la base de su falta de miedo hacia los emanadores dentro del dominio memético. Una onda de espada invisible pero tangible cortó el espacio, provocando enormes ondulaciones en la memoria. Un solo golpe contenía una intención asesina letal. Si no podía bloquearse, o si el alma no era lo suficientemente fuerte, la onda de espada destruiría instantáneamente el espíritu, dejando el cuerpo con muerte cerebral en la realidad. La muerte no existía realmente dentro de los sueños pero eso solo significaba la muerte convencional. La decapitación no mataría, ni tampoco las heridas físicas. Ante este golpe abrumador, Sol sonrió levemente y dijo con calma: «Adiós». Sostuvo la gran espada carmesí y dorada, irradiando una majestad helada. Las pupilas del maestro de los sueños se contrajeron violentamente. En sus ojos, Sol parecía transformarse en una espada. Una que podía romper todas las cadenas y cortar todas las construcciones mentales. O como una estrella ardiente que estallaba, llevando una luz capaz de quemarlo todo hasta convertirlo en nada. Incluso a varias decenas de metros de distancia, sentía su mente atravesada por la intención de espada. El poder formado por la unión de 100.000 mentes era vasto más allá de toda medida. Cualquier movimiento debería haber desatado una fuerza capaz de sacudir el cielo y la tierra. Sin embargo, ahora se sentía hinchado y lento. La memoria circundante se volvió insoportablemente viscosa, dejándolo completamente incapaz de moverse. Que el corazón sea la vaina, y nutra la hoja afilada. Filo de Taixuan artes de la espada castigar a los malvados, cortar la ilusión. Detrás de Sol, mientras empuñaba el juicio de Shamash, apareció también el fantasma de una enorme gran espada idéntica a ella. Si él hubiera pasado el filo de Taixuan a Jinyuan y no, a Fushuan y otros aún habrían necesitado una práctica diligente para liberar todo su potencial. Pero cuando se fusionó con aquella carta dorada en aquel entonces, su reino ya había sido maximizado desde el principio. Liberar todo el poder del filo de Taixuan era effortless. Con su poder de nivel semidios, combinado con la fuerza liberada de la forma cataclismo, y el reino máximo del filo de Taixuan, este golpe seguramente mataría la arrogancia y destrozaría la complacencia. El juicio de Shamash descendió cortando, y el gigantesco fantasma de espada detrás de él, del tamaño de una montaña, siguió el mismo movimiento. Cuando la espada cayó, el cielo y la tierra se desgarraron. Capítulo 352. El sueño que no puede despertar. La aterradora sombra de espada cubría el cielo, y la propia memoria hervía y se retorcía bajo el calor abrasador. El cielo nocturno oscuro y tranquilo del sueño fue partido en dos por una luz carmesí dorada ardiente. El paisaje onírico de Colony Penal estaba construido sobre memoria. En esencia, todas las capas del sueño compartían el mismo cielo nocturno, incluyendo arrecife flujosueño, oculto por el relojero. Por lo tanto, este resplandor, deslumbrante hasta el extremo, brilló a través de todo el paisaje onírico. Las llamas carmesí doradas llevaban un aura espantosa de destrucción, mucho más aterradora incluso que los fuegos de la legión de antimateria. Bajo un aura de espada de tan alto nivel, la onda de espada del maestro de los sueños fue aniquilada en un instante. De verdad era necesario llegar a esto. El rostro del maestro de los sueños se torció con sorpresa y amargura mientras cortaba voluntariamente su última conexión con los demás miembros de la familia Roble. Ese ataque podría haberlo matado limpiamente e incluso haber infligido daños graves a todo el paisaje onírico. Sabía bien que, incluso si fusionaba completamente las mentes de más de 100.000 miembros de la familia Roble, seguirían siendo insignificantes frente a un poder así. Alégrate. Las llamas ardientes partirán los sueños pecaminosos aquí y ahora, el emanador más benevolente, más justo y más poderoso purga todo pecado. Cisne Negro cruzó las manos sobre su pecho y miró devotamente el milagro en el cielo. El poder desciende sobre Colony Penal, tal como lo hizo cuando contempló por primera vez a Unión. Como era de esperar, una potencia con tal ambición jamás podría ser un niño dócil y bien comportado. Se sentía profundamente satisfecha. Poder presenciar un espectáculo tan grandioso en persona y registrarlo era el mayor placer imaginable para una guardiana de recuerdos. Incluso Fuli, el león de la remembranza, debería recompensarla por obtener recuerdos tan valiosos. Fuli. Continúa, estoy observando. Ahora sí que hay ambiente.
Al escuchar la voz femenina sincera y seductora a su lado, Sol sintió que una presencia dominante irradiaba desde su cuerpo. Tener un equipo dedicado a animarte realmente marcaba la diferencia. SSS. El maestro de los sueños se disolvió al entrar en contacto con la gran espada carmesí dorada, reducido a una hebra de humo errante dentro del paisaje onírico. El aura de espada del filo de Taixuan, ya liberada, no se debilitó en lo más mínimo, sino que se lanzó en diagonal hacia el cielo nocturno. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla, el intacto telón negro de la noche fue abierto por una enorme grieta. Llamas carmesí doradas ardían a ambos lados de la fisura, extendiéndose por todo el paisaje onírico. La densa aura de destrucción se derramó, inundando el antes pacífico mundo de sueños con una sensación apocalíptica de desesperación. Este único golpe atravesó 12 capas diferentes del sueño. Este único golpe abrió el silencioso cielo nocturno sobre Arrecife Flujosueño. Todos miraron hacia arriba con asombro, como si el fin del mundo hubiera descendido sobre el paisaje onírico en un instante. ¿Cómo pudo pasar esto? Robin miró al cielo, con el corazón lleno de ansiedad e impotencia. ¿Era este el plan de la familia? ¿Era este el poder que esas personas habían estado ocultando dentro de las familias? Activarlo antes del festival Carismonía y debía haber algún propósito indescriptible detrás de ello. Ese poder era demasiado fuerte, prácticamente incomparable. Nunca imaginó que estuvieran ocultando una fuerza tan completamente distinta de la armonía. Quizá esa era la confianza detrás de su intento de revivir el orden. Debía reunir fuerzas lo antes posible. No podía permitir que la conspiración de la familia tuviera éxito. Hermano, sin importar lo que estés tramando, no dejaré que lo consigas. La expresión de Robin se endureció mientras ya había contactado con el Astral Express. Creía que los trazacaminos, conectados a través del universo por los rieles plateados, tendrían conexiones mucho más amplias. Comenzó a buscar el paradero de Galarger, preparándose para guiarlo nuevamente hacia Arrecife Flujosueño. Al mismo tiempo, personas de todas partes estallaron en caos. Hay una cavidad enorme en el cielo. Los sueños van a ser destruidos. Un pequeño Pepeshi miró hacia arriba aterrorizado. Por favor, que no se destruya ahora. He estado vendiendo mi trasero en el paisaje onírico durante 30 años. Acabo de comprar derechos de residencia permanente en la Hora Dorada. Paisaje onírico, si te destruyen, entonces habré vendido mi trasero para nada. No te derrumbes. Tienes que resistir. Un Pepeshi de mediana edad con pompones en la cabeza se arrodilló en el suelo, llorando a gritos a pesar de las miradas extrañas de quienes lo rodeaban. Había sufrido demasiado y demasiado. Después de sacrificar tanto, por fin estaba a punto de convertirse en uno de los élite de la Hora Dorada. ¿Cómo podía colapsar el paisaje onírico en un momento como este? Si se destruía ahora, todo su sufrimiento habría sido en vano. Ese dolor abrumador se extendió rápidamente, y pronto muchos Pepeshi estaban llorando en el suelo. Su raza amaba los negocios más que nada y había invertido enormemente en industrias dentro del paisaje onírico. Si el paisaje onírico era destruido, todo ese dinero ganado con tanto esfuerzo no conseguido por medios dudosos desaparecería. Mientras tanto, los visitantes de todo el universo estaban igualmente conmocionados. La aterradora marca en el cielo irradiaba destrucción, recordándoles algo terrible. La legión de antimateria está aquí. Solo esas cosas llevan una destrucción tan aterradora. La legión de antimateria era infame en todo el universo, llevando aniquilación a toda vida sin discriminación. Solo esos monstruos poseían una destrucción tan pura y aterradora. Este no es un miembro ordinario de la legión de antimateria. Dijo un viajero con certeza. Ha llegado un señor devastador. He oído que hay uno que ama crear destrucción alrededor de las estrellas. Bajo Nanook, el león de la destrucción que busca aniquilar el universo, se encontraban 7 señores devastadores. Cada uno practicaba la destrucción de una manera diferente, pero sin excepción todos eran pesadillas para la vida. Incluso las facciones protegidas por emanadores preferían no tener nada que ver con esos seres. Pero no se dice que las familias de Colonipenal una vez invocaron al emanador de la armonía Centurión Eterno y golpearon a la legión de antimateria tan brutalmente que nunca se atrevieron a regresar. Un viajero expresó la duda. Esa también era una de las razones por las que Colonipenal era conocida como el planeta de las festividades.
Se decía que era inexpugnable, con una historia de haber expulsado a la Legión de Antimateria. Idiota. Por eso esta vez enviaron a un señor devastador. Replicó alguien. Ese es un emanador de la destrucción, no le temen a la familia. Todos los señores devastadores eran emanadores, y de los más activos además. Cada cierto tiempo, las transmisiones de la Corporación de la Paz Interestelar informaban sobre otro sistema estelar destruido. Los 7 señores devastadores rotaban en los titulares uno tras otro. Entonces, ¿y estamos acabados? Ese es un señor devastador. He oído que donde quiera que vayan no queda ni una sola alma viva. Salgan del paisaje onírico. Dejen Colony Penal ahora. No, y no puedo cerrar sesión. Esta maldita aura de destrucción está interfiriendo con la memoria, estamos atrapados aquí. Es demasiado tarde para huir. Incluso huir no nos salvará ahora. Incontables viajeros interestelares sintieron cómo sus piernas se debilitaban de miedo mientras miraban la grieta que se ensanchaba en el cielo. Nadie sabía qué ocurriría después. Si enormes extensiones de memoria eran quemadas, todo el paisaje onírico sería aniquilado. La familia afirmaba que la muerte no existía dentro de los sueños, pero quién sabía qué ocurriría si la mente de uno y el propio paisaje onírico eran destruidos juntos. ¿Despertarían sobresaltados de vuelta en la realidad y o caerían en una muerte cerebral irreversible? Mientras las horribles llamas de destrucción devoraban el cielo, el equilibrio en los corazones de la gente se inclinaba lentamente hacia lo segundo. Capítulo 353. Fue obra de Sam. En este momento, dentro del arrecife de Dreamflux, Stella, Sparkle, Kafka, Silverwolf, Firefly, 7 de marzo, Wolfgang, Himeko y Aventurine estaban todos reunidos, coexistiendo en una escena poco común de armonía. Esta vez, ni siquiera estaba presente la mitad de la tripulación del Astral Express. Altos ejecutivos de la Corporación de la Paz Interestelar, la mayoría de los miembros de los cazadores de Estelarón y un tonto enmascarado. Poder reunir una alineación tan abstracta era extremadamente raro en todo el universo. Después de todo, los tonto enmascarados solo buscaban diversión, el Astral Express viajaba haciendo trailblazing y ayudando donde podía como idealistas rectos, y la Corporación de la Paz Interestelar eran colonizadores que decían una cosa mientras querían decir otra. En cuanto a los cazadores de Estelarón, eran pesos pesados entre los pesos pesados. La Corporación de la Paz Interestelar había emitido enormes recompensas diseñadas específicamente para estos forajidos interestelares. Y el responsable de reunir a todas estas personas no era otro que el tío de 13 años, Galarger. Primero atrajo a los 2 adultos del Astral Express. Como maestro de los acertijos, no tardó en convencer con palabras dulces a Himeko y a Wolfgang para que se unieran. Luego vino 7 de marzo. De mente simple y fácil de engañar, fue traída sin mucho esfuerzo. Después llegó la pieza pesada, Stella. Esta joven trailblazer arrastró consigo a todo su séquito. Trae uno y llévate 5 gratis. Sparkle, Aventurine, Firefly, Kafka y Silverwolf llegaron juntos, como si estuvieran desenterrando cacahuates. Y esta cadena de cacahuates ni siquiera había sido desenterrada por completo todavía. Se decía que el maestro de Stella había tenido algo que hacer a último momento. De lo contrario, podría haber habido aún más personas aquí. Aún así, Colony Penal estaba en crisis ahora. Para cumplir el último deseo del Watchmaker Mikhail, sellar el Estelarón y salvar Colony Penal, cada persona extra significaba más fuerza. Incluso si eran cazadores de Estelarón o tonto enmascarados, mientras pudieran ayudar, simplemente se taparían la nariz y los usarían. Lo único digno de notar era que la nueva generación de Trailblazers realmente jugaba salvaje. Tan joven y ya con un maestro propio. Solo se podía esperar que el individuo en cuestión fuera un poco más estable. Galarger apartó estos pensamientos, señaló la grieta en el cielo y miró hacia Himeko mientras hablaba. Todos pueden verla, ¿verdad? Esa marca en el cielo. Colony Penal ya estaba pasando por severas pruebas, y esto es un daño aún mayor que nunca anticipamos. Casi quería suspirar de tristeza. Colony Penal, ya plagada de desastres, parecía haber ganado otro enorme problema desconocido. Esa aura destructiva, esas llamas que constantemente estaban quemando la memoria y realmente se parecía a la obra de la Legión Antimateria. Ni siquiera parecía una simple invasión de la Legión. Parecía haber una existencia aún más poderosa empujando las cosas detrás de escena.
Casi se resignó al pesimismo, concluyendo que Colonie Penal estaba prácticamente acabada. Se ve extremadamente serio, pero lamentablemente no sabemos qué lo causó. Himeko sacudió la cabeza, con el corazón lleno de confusión. Si pudiéramos identificar la raíz del problema, el Astral Express estaría dispuesto a echar una mano a Colonie Penal. No tenían idea de por qué había aparecido la grieta en el cielo. De hecho, apenas habían sido traídos al arrecife Dreamflux por este hablador de acertijos vestido con un traje burdeos, apenas habían entrado en contacto con el llamado legado del Watchmaker, y apenas habían levantado el velo de la invitación. Esa aterradora fisura que apareció de repente en el cielo era completamente inexplicable, y el Watchmaker Mikhail no había dejado ni una sola pista que apuntara hacia ella. Se ve aterrador. ¿Qué demonios podría ser? Kafka sostuvo su barbilla, aparentando estar confundida en la superficie, aunque en realidad no le importaba en absoluto. El guión ya estaba en caos, un caos total y absoluto. Así que nada importaba realmente. Seguir la corriente sería suficiente. Si uno insistía en encontrar un culpable, entonces bastaría con la eliminación. Ninguno de los personajes originales del guión poseía tales capacidades. Y entre quienes habían perturbado el guión, parecía haber solo uno. Así que, ¿quién estaba causando problemas? Tan difícil de adivinar. Kafka se hacía la tonta pese a saberlo perfectamente, con su mirada descansando silenciosamente sobre Stella y Firefly. Firefly se acercó un poco más a Stella y dijo suavemente. Stella, ¿tienes miedo? Me quedaré a tu lado y te protegeré. No tengo miedo. Si el cielo se cae, los altos lo sostendrán. Stella infló el pecho y dijo con valentía. Tengo a alguien que me respalda. Si realmente hay un problema, él intervendrá. Tenía absoluta fe en la fuerza de Sol. Cuando llegó por primera vez al tren, había sometido directamente a todos a bordo. Puro orgullo. ¿Es el señor Mercer? Firefly forzó una leve sonrisa. Realmente es muy capaz, pero reconocer casualmente a alguien como tu maestro no está bien. No sabía cómo decirle a Stella que llamar a alguien maestro no era exactamente apropiado para una chica joven. La nueva vida de su buena amiga apenas había comenzado, y ya parecía estar siendo desviada por el camino equivocado. ¿Así? Stella soltó una risa incómoda y giró la cabeza. Hablemos primero de lo importante. ¿Quién causó exactamente esa grieta en el cielo? Eso es una grave falta de responsabilidad cívica. Las formas de pensar de estas personas eran demasiado anticuadas, nada progresistas como la suya. Si les dijera cómo había aprovechado a Sol Mercer, ¿no se morirían del susto? Parece la Legión Antimateria. Aventurine cruzó los brazos y dijo pensativamente. Pero cuando la Legión Antimateria desciende, es una marea abrumadora de Voidrangers, junto con todo tipo de tropas y generales de destrucción. Aunque las llamas en esa grieta están llenas del aura de destrucción, son fundamentalmente diferentes de la destrucción de la Legión Antimateria que destruye solo por destruir. Este tipo de poder y es la primera vez que lo veo. En realidad, estaba de bastante buen humor. Después de obtener información de Robin, había encontrado una nueva apuesta donde podía lograr un gran pleno en el acto final. Luego buscó a Stella, y efectivamente, al seguirla llegó directamente al arrecife Dreamflux. Para él, esto era una cosecha de abundante sin ningún esfuerzo. Esto se siente horrible. 7 de marzo no pudo evitar bajar la cabeza y decir con tristeza. Nuestro viaje de Trailblazing siempre ha sido descubrir misterios gradualmente y resolver problemas. Pero esta vez no tenemos ni la más mínima pista. Himeko le dio una palmadita en el hombro a 7 de marzo y la consoló suavemente. No pierdas el ánimo, pequeña Marzo. La imperfección es el estado normal de la vida. Si en cada viaje de Trailblazing pudiéramos señalar el punto vital con tanta precisión, quizás sería mejor que fuéramos detectives. Gracias, Himeko. 7 de marzo asintió, aunque seguía un poco desanimada. Su pequeño cerebro sentía que estaba a punto de explotar. No tenía idea de quién era el cerebro detrás de todo esto, la otra parte se estaba escondiendo demasiado bien. Justo cuando todos estaban perdidos en la confusión, una voz animada y entusiasta resonó. Yo sé quién lo hizo. Sparkle, que estaba de pie junto a una Silverwolf apática y sin vida en los ojos, levantó la mano alegremente. Oh. Inmediatamente, todos se giraron para mirar a este tonto enmascarado,
curiosos por su opinión. Miren. El cielo ha sido abierto por las llamas. Sparkle señaló al cielo y anunció su gran descubrimiento. Esas llamas incluso se están extendiendo hacia afuera a lo largo de la grieta, como si fueran a quemarlo todo hasta convertirlo en nada. Firefly sintió un rastro de inquietud al escuchar esas líneas familiares. A juzgar por estas características, y la naturaleza de las llamas, solo hay una verdad. Sparkle conjuró un par de gafas y se las puso, empujando el marco con su dedo índice. Este es un crimen monstruoso cometido por Sam de los cazadores de Estelaron. Todos, únanse a mí para capturar a Sam, y Colony Penal estará a salvo. Capítulo 354. Kevin, ¿qué te pasa? Después de todo sí fue Sam. 7 de marzo de repente lo comprendió, ya habiendo identificado al verdadero culpable. Esta vez, el análisis de Sparkle era simplemente demasiado razonable, realmente parecía posible. Sí que parece posible. Stella se frotó la barbilla, con sus ojos dorados llenos de sabiduría. Posible mis narices. Firefly no pudo evitar darle un golpe con el dedo a Stella. Ella ya había dejado clara su identidad ante Stella hacía mucho tiempo, y aún así esta idiota seguía sospechando seriamente aquí. Stella asintió y no pudo evitar decir. Pero lo que dijo realmente tiene sentido. Firefly se quedó sin palabras, y su mirada se volvió hostil mientras miraba a la instigadora, Sparkle. Estás diciendo tonterías. Ella estaba claramente en lo correcto aquí cuando habría tenido tiempo para ir a causar destrucción. Y además, ni siquiera tenía ese tipo de poder. Realmente quería iniciar el modo de combate de tierra arrasada y quemar hasta las cenizas a este tonto enmascarado que estaba echándole tierra encima. ¿En qué te basas para decir que estoy diciendo tonterías? Discutió Sparkle con confianza, sin retroceder en absoluto. Sam es uno de los cazadores de Estelaron. Todos ustedes están aquí, pero él no, así que obviamente es él quien está tramando algo. Por supuesto, ella sabía que Firefly era Sam. Precisamente por eso era divertido. Firefly, furiosa, dijo. Yo soy Sam. He estado con todos ustedes todo este tiempo, ¿cómo podría ser yo quien esté haciendo cosas malas? Las personas que se suponía que debían saberlo ya conocían su identidad, y las que no debían saberlo también lo sabían ahora. Decirlo abiertamente ya no importaba mucho. Oh. 7 de marzo de repente lo entendió, entonces Firefly era Sam. En ese caso, ¿y había confiado en la persona equivocada antes? Entonces fuiste tú quien hizo algo malo. Sparkle señaló a Firefly y se inventó casualmente una verdad. Debes haber ordenado en secreto a tu mecha que hiciera cosas malas, y luego te quedaste con nosotros para crearte una coartada. Firefly tipo 4. Firefly finalmente explotó y estaba a punto de iniciar la sincronización con su armadura para darle una lección a Sparkle. Mírenla, mírenla. ¿Por qué está siendo tan mala conmigo? Sparkle se escondió detrás de Kafka, pareciendo extremadamente agraviada. Suficiente. Kafka extendió una mano, levantó a Sparkle desde detrás de ella y la dejó suavemente a su lado. Oh. Sparkle instantáneamente se volvió obediente y adorable, como una pequeña niña bien comportada. Firefly resopló, pero solo pudo reprimir su enojo. Kafka levantó la mano y miró hacia el siempre silencioso Weltjan. Señor Welt, he notado que ha estado frunciendo el ceño todo este tiempo. ¿Ha descubierto algo? Hay algo. Weltjan retiró su mirada del cielo y dijo con voz grave. Este es un poder que no debería existir aquí, uno con el que estoy extremadamente familiarizado, pero que no me atrevo a confirmar. Oh. Todos concentraron su atención en él. Este hombre de mediana edad, normalmente tan sereno, parecía estar reprimiendo emociones intensas. Los ojos de Himeko se movieron ligeramente al pensar en algo. ¿Podría ser y que este poder provenga de tu tierra natal? Muy similar. Weltjan ajustó sus gafas y respiró profundamente. En términos de su naturaleza, es casi idéntico. En su núcleo, es un superarma que controla el movimiento térmico molecular. Me recuerda a un arma de mi tierra natal, una gran espada conocida como el juicio de Shamash. Yo poseo un arma de la misma serie. Podría decirse que comparten el mismo origen. No entraré en la estructura detallada. Solo diré que quien empuñaba esa gran espada en aquel entonces era mucho más fuerte que yo.
¿Cómo podría no reconocer el juicio de Shamash? Incluso dejando de lado una señal tan obvia, aunque solo se le permitiera oler la energía Honkai, aún podría distinguir si era Kevin o Kiana. Entonces, ¿si alguien de tu tierra natal ha venido aquí?, preguntó Himeko, algo confundida. Poco probable. Welyan negó con la cabeza, profundamente confundido. Mi llegada a esta galaxia fue puramente coincidencia. Replicar mi experiencia sería casi imposible. Y la persona poderosa que conozco no parece del tipo que haría algo como esto. Además, la intensidad de energía esta vez supera lo que recuerdo. Tenía mucha confianza en su juicio, y mucha confianza en su memoria. Al comparar ambos, aparte de la ausencia de un aura demoníaca kármica y algunas diferencias en intensidad, esto era casi idéntico al juicio de Shamash completo en manos de Kevin. Pero algo familiar para ti ha aparecido aquí. ¿Podría haber ocurrido algún accidente que hiciera que tu compañero también llegara a este mundo? Kafka cruzó los brazos, de repente interesada. Esta era la primera vez que encontraba información relacionada con las habilidades de Sol Mercer. Pasar a lo que pasara, valía la pena recopilarla adecuadamente. Eso es exactamente lo que me confunde. Welyan negó ligeramente con la cabeza y dijo con melancolía. Durante el tiempo que estuve lejos de mi tierra natal, no sé qué tipo de agitación ocurrió que permitiría a Kevin venir aquí. Tampoco sé qué tipo de experiencias hicieron que Kevin se volviera mucho más fuerte de lo que era entonces. Él se ha vuelto tan poderoso, y yo he progresado tan poco. G. Él y Kevin quizá no eran amigos, pero sí confidentes. Dada la mentalidad de ese hombre, a menos que ocurriera una gran agitación en su tierra natal, él jamás se marcharía. Tales agitaciones incluían dos posibilidades extremas. Que la humanidad fuera destruida por el Honkai, o que la humanidad derrotara al Honkai. La segunda sería ideal, un final feliz para todos. Pero si fuera la primera, entonces tendría que considerar cómo lidiar con el Honkai a escala galáctica. También existía otra terrible posibilidad, que alguien hubiera ido a su tierra natal y robado todo. Parece que la tierra natal del señor Welt es bastante avanzada, dijo Aventurine con interés. Para poseer armas tan aterradoras, tenía que ser una civilización altamente desarrollada. Quizá la Corporación de la Paz Interestelar podría encontrar oportunidades para cooperar con ellos. Si él actuaba como intermediario, tal vez incluso podría ascender al rango P-47 y sentarse en la misma mesa que Diamante. El ya tenso Welyan reaccionó instantáneamente, lanzando una mirada fría a Aventurine. Señor Aventurine, como sea mi tierra natal no requiere su preocupación. Su mundo natal no necesitaba cooperar con la IPC. El infame Departamento de Colonización, específicamente su División de Desarrollo de Mercados, era algo que innumerables planetas evitaban como la peste. Incluso la relativamente moderada División de Inversión Estratégica todavía tenía la imagen de lobos voraces. Está bien, culpa mía. Aventurine levantó ambas manos, señalando que no tenía malas intenciones. Al menos ahora tenemos claro algo. La fuerza que atacó Colony Penal está relacionada con algo familiar para el señor Welt. No introduzca ambigüedad, advirtió severamente Welyan. Solo encuentro ese poder familiar. No tiene nada que ver con mi tierra natal. Se negaba a creer que Kevin anduviera causando destrucción por ahí casualmente. Si realmente fuera Kevin, entonces lo sentía mucho, le revocaría su ciudadanía terrestre en el acto. Fuera como fuera, lo mejor era no permitir que este desastre se asociara con su tierra natal. Comparados con este universo interestelar traicionero y lleno de peligros, los guerreros de su hogar aún eran demasiado ingenuos. El prejuicio entre las personas es como una gran montaña. Aventurine suspiró, completamente indefenso ante el sesgo de Welyan contra él. 7 de marzo se quejó desde un lado. Pero no preguntes cómo llegó esa montaña ahí. Ella todavía recordaba a Skodesh y Anzou, un ejecutivo de la IP y un villano de manual si alguna vez hubo uno. Está bien, me callo. Aventurine se encogió de hombros y trazó una línea sobre sus labios con la punta del dedo, indicando que su boca estaba cosida. Pero como llegó esa montaña ahí, dejémoslo por ahora. Tío Yang, entonces deberíamos simplemente ir a buscar a esa persona. 7 de marzo miró a Welyan y sugirió. Sigamos esa marca en el cielo, busquemos hacia arriba, busquemos hacia abajo. Eventualmente lo encontraremos.
No, donde esté esa persona no importa, dijo suavemente Wei Yang, negando con la cabeza, su mirada pesada. Averiguar cómo extinguir el fuego en el cielo es lo que más importa ahora. Esto no era como en Jarilo 6, donde lucharon antes de que Cocolia pudiera liberar el Estelarón y detuvieron la crisis antes de que ocurriera. Ahora el desastre ya había sucedido. La prioridad era alivio del desastre, no cazar villanos. Si se permitía que las llamas se extendieran, todo el paisaje onírico sería reducido a nada. Capítulo 355. El gigante de la esperanza. El borde del sueño. En la azotea de un edificio imponente, la grieta dorada de fuego en el cielo formaba un magnífico telón de fondo. ¿Está muerto? Sol miró hacia Cisne Negro. El maestro del sueño podía cambiar de forma sin fin, su conciencia saltando entre diferentes cuerpos. No habría sido imposible que hubiera dejado un pequeño rastro atrás. Está muerto. Todas sus encarnaciones dentro del sueño han sido destruidas, y tampoco quedan rastros suyos entre los miembros de la familia Roble. Cisne Negro percibió cuidadosamente los alrededores y habló con certeza. Entonces en realidad era un hombre decente. Las cejas de Sol se relajaron mientras no pudo evitar suspirar. Dijo que moriría solo, y realmente lo hizo. Eso es admirable. Eso le ahorraba bastantes problemas, no tenía que perseguir a alguien por todas partes. La cuestión clave ahora es cómo vas a reparar esa marca en el cielo. Archeron presionó una mano contra su katana, ansiosa por actuar. Si se permite que las llamas sigan ardiendo, todo el paisaje onírico quedará reducido a cenizas. ¿Lo hiciste a propósito? Miró a Sol con sospecha. Matarlo no debería haber requerido tanto poder. La luz de este hombre se sentía cálida, pero eso no significaba necesariamente que fuera bueno. Abrir casualmente un agujero tan enorme sospechaba que podría tener tendencias a destruir mundos. Lo que dijo antes podría haber sido una mentira, destinada a hacer que bajara la guardia antes de borrar todo de un solo golpe. Tranquila, no te apresures. Sol sonrió levemente y explicó. Él estaba orquestando la resurrección de un eón. Me preocupaba que tuviera algún plan de respaldo, así que fui con todo. Un gran tipo como yo no va por ahí destruyendo cosas sin razón. Miró al cielo y añadió con tranquilidad. Además, hay tanta memoria en el sistema estelar Asdana. Perder un poco no importa. Había sido un poco descuidado, cortó el sueño hasta el punto de que ahora necesitaba salvarlo. Pero no importaba. Lo arreglaría, ¿no? Entonces date prisa y arréglalo. No creo que este lugar pueda resistir mucho más. Archeron necesitaba ver con sus propios ojos a Sol reparando el sueño. De lo contrario, sospecharía que este hombre envuelto en la piel de la erudición era en realidad un emanador de la destrucción disfrazado. Mis preparativos ya están en marcha. Si quieres verlo, ven conmigo a la hora dorada. Las comisuras de los labios de Sol se elevaron ligeramente. Miró hacia la distancia, como si ya pudiera ver a la gente desesperada allí. El momento había llegado. Era hora de que Tiga salvara el mundo. ¿Seguro que puedes hacerlo? Archeron dudaba y propuso su propia idea. Tus llamas están quemando la memoria. Si corto la memoria a ambos lados del fuego, debería perder su combustible y apagarse. Si no puedes hacerlo, déjamelo a mí. El fuego aún era relativamente pequeño, usar su método ahora no causaría demasiada pérdida. Si se extendía más, el daño de cortar sería mucho mayor. Un hombre no puede decir que no puede. Sol rechazó la idea con seriedad. Tu espada extinguiría el fuego llevando este lugar hacia la nihilidad. Eso es demasiado peligroso. Ahora mismo, tú eres el más peligroso. Archeron permaneció cerca detrás de Sol, temiendo que si parpadeaba, este individuo peligroso se escaparía. Él decía que su poder de nihilidad era peligroso, pero su poder claramente lo era mucho más. Hasta ahora, ella no había destruido nada. Todo el buen trabajo aquí lo había hecho Sol. Mientras tanto, en la hora dorada. Lamentos llenaban el aire. Peatones y viajeros en las calles miraban al cielo, rezando para que aquello no fuera más que un sueño dentro de otro sueño. No importaba cómo se mirara, el fin estaba llegando. ¿Dónde están los miembros de la familia? No dijeron que el sueño era absolutamente seguro. En un momento como este deberían venir a salvarnos. Dejen de gritar. Los miembros de la familia estaban llorando con ustedes hace un momento, más fuerte incluso.
No puede ser y de verdad estamos acabados. La desesperación se extendía entre la multitud. Solo podían observar impotentes cómo las llamas se arrastraban por el cielo. Aunque el fuego furioso ardía en el horizonte, tenía todo el paisaje onírico de rojo carmesí. Todos sabían lo que ocurriría si esas llamas seguían ardiendo. Colony Penal, junto con todos ellos, quedaría reducido a la nada. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. Nadie sabía cómo apagar un fuego en un sueño. Incluso echarle agua de sueño solo sería más memoria. Wolfgang, Stella, Silverwolf y otros 6 formaron un equipo de 9 personas y llegaron al borde de la grieta ardiente en el cielo. Empecemos a limpiar desde aquí. Himeko habló con firmeza. Cada uno de ustedes encuentre una forma de eliminar la memoria alrededor de las llamas, o use sus propios métodos para extinguirlas. Pase lo que pase al final, necesitamos abrir una zona limpia, asegurarnos de que al menos haya un lugar final donde la vida pueda preservarse. Su expresión era grave. Ya estaba preparándose para las consecuencias. El fuego era demasiado vasto. Por ahora, todo lo que podían hacer era crear un área segura que sirviera como refugio dentro del sueño. Apagar todo de una vez no parecía realista. No se preocupen. Esta señorita es la mejor apagando incendios. 7 de marzo se golpeó el pecho con orgullo. Su hielo de 6 fases era perfectamente adecuado para esto. Bien, entonces empecemos. Wolfgang recorrió a todos con la mirada y sacó un bastón. A continuación planeaba liberar el poder de un pseudo agujero negro. Usándolo como una aspiradora, se tragaría una parte de esas molestas llamas. No había alternativa, la energía de esas llamas era extremadamente alta. No era algo que pudiera manejarse casualmente. Pronto, los 9 comenzaron a trabajar en el borde del cielo del paisaje onírico, cada uno usando sus propios métodos, resoplando mientras trabajaban. Los resultados parecían decentes. En solo unos segundos, despejaron una línea de fuego de 1 kilómetro, aunque las llamas se expandieron 5 kilómetros con la misma rapidez. Justo cuando la gente en las calles se hundía en la desesperación y la confusión y, justo cuando el escuadrón de extinción de incendios mostraba sus habilidades, el pequeño sol que flotaba sobre la hora dorada se movió. Puntos de luz blanca se dispersaron hacia abajo, como si una lluvia de luz cayera del cielo. La gente miró hacia arriba confundida, solo para ver la luz caer sobre sus cuerpos y fusionarse instantáneamente con su piel. Sus corazones, antes ansiosos y angustiados, se llenaron de una sensación de seguridad en un instante. Sus espíritus se elevaron. ¿Esto es luz? La gente estaba completamente desconcertada. Parecía diferente de la luz de las estrellas que habían visto en el universo real. Cuando llegaron por primera vez a la hora dorada, también habían recibido un poco de luz. Habían pensado que solo era un pequeño truco, pero ahora parecía estar lejos de ser algo simple. La lluvia de luz se volvió más intensa, más densa. No solo caía sobre las multitudes en las calles, también flotaba hacia el cielo distante. Cuando las llamas que ardían ferozmente se encontraron con esta suave lluvia de luz, parecida a una brisa, fue como si hubieran encontrado a su némesis natural, apagándose poco a poco. ¿Esto es un milagro? La gente se frotó los ojos con incredulidad, con el corazón temblando. Pero el área envuelta por las llamas ya era enorme. Esta pequeña lluvia de luz aún parecía una gota en el océano. ¿Aún no era suficiente? Un suspiro de desesperación surgió entre la multitud. Y entonces, mientras la lluvia de luz caía suavemente, una figura gigantesca apareció entre el cielo y la tierra. Su forma era colosal, casi alcanzando el mismo cielo. Todo su cuerpo era plateado, irradiando un brillo sagrado. Cuando las personas lo contemplaron, instintivamente supieron su nombre y lo susurraron. El gigante de la esperanza y Tiga. Capítulo 356. Desafiar lo imposible. Tiga. Wolfgang, que estaba absorbiendo frenéticamente las llamas en el cielo, se quedó paralizado por el shock y casi cayó desde el aire. Sentía como si estuviera soñando un sueño dentro de otro sueño. La juicio de Shamash apareciendo en Colony Penal ya era lo suficientemente aterradora, pero ahora también había aparecido un ultra. El juicio de Shamash aún era comprensible después de todo, él la había visto en la realidad. Pero ¿qué demonios era Tiga?
¿Acaso Ultraman era realmente una serie de acción real de verdad? ¿La luz realmente existía? Sentía que su visión del mundo se estaba derrumbando. Entonces, ¿qué vendría después que aparecieran Gundams? Tío Yang, ¿conoces a ese gigante? 7 de marzo dejó de generar hielo de 6 fases y miró a Yang. Se podría decir que sí. Yang parecía aturdido, su alma envejecida profundamente sacudida. En mi tierra natal, esa era una serie de televisión extremadamente popular. Sospechaba que había sido hipnotizado, de lo contrario, no estaría viendo tantas cosas en Colony Penal que desafiaban toda lógica. Entonces, ¿cuándo había empezado todo esto? ¿Cómo era que no había notado nada en absoluto? ¿O acaso su llegada a este mundo era en sí misma solo un sueño, y él todavía seguía en el mundo de Honkai? No podía decirlo. Realmente no podía decirlo. Oh, se ve lleno de esperanza. Silverwolf miró al gigante que atravesaba el cielo y dijo pensativamente. Algo así como el pequeño sol que cuelga sobre la hora dorada. Así es, ella pensó inmediatamente en Sol. Incluso había rogado antes a Sol que la llenara de luz. En ese momento, podía sentir claramente la luz dentro de ella agitándose, resonando con ese gigante. Kafka puso una mano sobre el hombro de Silverwolf y dijo suavemente. No arruines el guión de otra persona. No sabía qué estaba planeando Sol Mercer, pero ya que las cosas habían llegado tan lejos, también podían seguir observando. Si el guión quedaba expuesto, Sol Mercer podría tener que venir personalmente a encargarse de ello y eso sería problemático. Silverwolf se cubrió la boca apresuradamente. Todavía tenía un contrato de servidumbre en manos de Sol. Si Sol decidía hacer un problema de eso, ¿no terminaría convirtiéndose en algo portátil? Los problemas llegan uno tras otro. Galarger, con el rostro lleno de barba incipiente, miró con tristeza. Ni siquiera hemos terminado de investigar los propios problemas de Colony Penal, y ahora aparece un gigante misterioso. Sentía que el deseo de Mikhail el relojero ya era difícil y solo parecía volverse más complicado. Aunque el Trailblazer del Astral Express era confiable, las cosas parecían volverse cada vez más complejas. Al menos está ayudando a controlar las llamas. Por ahora no nos preocupemos de dónde vino ese gigante. Himeko dejó escapar un suspiro, su ánimo calmándose un poco. Había pasado mucho tiempo desde que la llevaban de la nariz de esta manera. Desde que reparó el Astral Express, había tenido que encargarse de demasiados asuntos. Lo que le preocupaba era el comportamiento cada vez más inquieto de Yang. Y en ese momento, bajo la mirada de todos, el gigante plateado, marcado con franjas azules y rojas, extendió su mano hacia el cielo. Incontable luz dorada convergió en enormes rayos, lavando la memoria que estaba siendo abrasada por las llamas en el cielo, así como las áreas ya quemadas y llenas de agujeros. Grandes extensiones de fuego fueron forzadamente sobrescritas. La abrasadora luz carmesí reflejada sobre la ciudad se transformó gradualmente en una cálida radiancia dorada. Las capas de memoria que habían sido quemadas fueron atraídas por la luz, jalando memoria distante para repararse a sí mismas. Vastas regiones ennegrecidas fueron restauradas a una velocidad asombrosa, casi 100 kilómetros restaurados cada segundo. Dondequiera que la luz tocaba, todo el daño era renovado, y toda destrucción desaparecía. La barrera entre el sueño y la realidad fue restaurada en ese momento, sin embargo, ni una sola persona salió del sueño. Miraban al gigante, miraban al cielo, con los ojos abiertos mientras presenciaban este milagro. Era un espectáculo cósmico, como si un dios estuviera reparando el mundo mismo. ¿Quién y es él? Un pequeño Pepeshi miró hacia arriba aturdido, con lágrimas aún en las comisuras de sus ojos. En el momento de desesperación, el gigante apareció para salvar el mundo. La luz llena de esperanza reparó el cielo. Esto era un dios benevolente. El gigante de la esperanza, Tiga. Alguien repitió el nombre que inexplicablemente había surgido en su corazón, con un tono casi reverente. Un impulso ferviente surgió desde lo profundo de su interior, un deseo de contemplar al dios con pura sinceridad. Cuando miraba esa figura, sentía como si una pasión ilimitada estuviera brotando dentro de él. Mientras el cielo era restaurado, esa pasión alcanzó su punto máximo. Nunca había escuchado este nombre antes, pero siento como si siempre hubiera estado allí.
El Pepesi, favorecido por el sacerdote, juntó ambas manos contra su pecho, sintiendo ese inexplicable latido. Esperanza, un concepto tan tenue, y aún así siempre innegablemente presente. Cuando enfrentaba contratiempos en la vida, era la esperanza en el futuro lo que lo ayudaba a seguir adelante. El gigante encarnación de la esperanza se sentía como encontrarse con un viejo amigo. Cuando las llamas en el cielo finalmente se dispersaron y la enorme grieta fue completamente reparada, lo que quedó fue nuevamente un cielo nocturno tranquilo y pacífico. El fuego furioso de momentos antes parecía no haber sido más que un sueño, el aura de destrucción desaparecida sin dejar rastro. El gigante plateado permaneció quieto sobre la tierra, mirando hacia el horizonte, comenzando desde sus pies a disolverse en una lluvia de luz. Gotas de luz cayeron sobre todos, fusionándose sin esfuerzo con su piel. Sandy extendió la mano, queriendo atrapar una sola mota de luz. Pero la luz parecía traviesa, cambiando de dirección a mitad del aire y alejándose flotando. Sandy se quedó sin palabras. ¿Podría ser que ni siquiera el sol quisiera brillar sobre los villanos? A su lado yacía el cuervo, ya sin vida, habiendo experimentado la destrucción y el renacimiento del sueño en un lapso tan corto. No sabía qué había ocurrido del lado del maestro del sueño, pero por todos los indicios, el maestro del sueño había sufrido una muerte completa a mitad de la conversación. Ese maestro del sueño, mentalmente conectado con más de 100.000 miembros de la familia Roble, omnipresente dentro del sueño, realmente había caído en un sueño eterno. Y según la inteligencia anterior del maestro del sueño, él había descubierto pistas relacionadas con Sol Mercer y tenía la intención de expulsar ese factor inestable de Colony Penal. Entonces, justo cuando el maestro del sueño estaba haciendo audaces declaraciones y murió de repente. Así que la batalla de hace un momento fue entre el maestro del sueño y Sol Mercer. Y el cielo del sueño ardió por su causa. Sandy confirmó la verdad. La muerte del maestro del sueño era demasiado precisa. Su expresión se volvió pesada. Matar al maestro del sueño. Encender el cielo de Colony Penal. Ese nivel de poder ya era un enemigo formidable en su camino para realizar sus ideales. Lo que más lo enfurecía era que Sol Mercer también estaba manipulando en secreto a Robin, por razones desconocidas. Además de Sol, también estaba ese gigante que cosió el cielo de nuevo. Aunque ese gigante estaba reparando el cielo destruido por Sol Mercer, cada señal apuntaba a una conclusión: ese gigante sin duda estaba conectado con Sol Mercer. Y dado el control del gigante sobre la energía, su capacidad destructiva seguramente no sería poca cosa. En un instante, el camino hacia la realización de sus ideales quedó cubierto de espinas. Una hermana que se oponía a sus ideales. Sol Mercer, que mató al maestro del sueño. Un gigante que cosechaba la buena voluntad de las masas y cualquiera de ellos era un gran obstáculo. ¿Intentan hacer que me rinda? Sandy curvó los labios en una sonrisa, mirando audazmente hacia el cielo radiante. Absolutamente no. No sabrás si algo puede hacerse a menos que lo intentes. Si todos ustedes se interponen en mi camino, entonces insistiré en crear un mundo hermoso. Si nunca se ha hecho, ¿cómo pueden decir que es imposible? Sus ojos ardían con una convicción inquebrantable. Si los débiles quedan sin refugio, y los fuertes actúan según su capricho, entonces él será quien defina el orden, y cree un paraíso propio. Capítulo 357. La esperanza cae en el corazón. La hora dorada. Sandy estaba de pie en el puente del cielo, con un cuervo muerto yaciendo a su lado. La confusión en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una firmeza sin precedentes. Con el maestro de los sueños Gotterwood muerto, él heredaría el trabajo del maestro de los sueños simplemente haciendo un poco más que antes. Levantó la cabeza para mirar hacia arriba. El gigante que había salvado el sueño ya se había disipado hasta el pecho. Aunque sospechaba que el gigante y Sol Mercer, quien había causado la destrucción, estaban del mismo lado, aún podía sentir que el poder del gigante era innegablemente justo. Tal como la voz que se había grabado profundamente en el corazón de todos cuando el gigante apareció, realmente era el gigante de la esperanza. Sandy no pudo evitar sentirse confundido y susurró suavemente. «Gigante, ¿y por qué viniste?» No podía entender por qué un ser tan lleno de divinidad, uno que amaba a todas las personas, se involucraría en algo tan contaminado. Esa luz pura e inmaculada no se parecía a nada nacido de una conspiración.
Yo nací de la esperanza, y vengo en respuesta a la esperanza. El sonido era silencioso, pero su significado se deslizó hacia los corazones de las personas junto con las motas de luz. Todos lo entendieron, era un dios nacido de la esperanza misma, respondiendo a sus esperanzas para salvar el mundo. Y Sunday tenía la clara sensación de que el gigante le estaba respondiendo. Podía sentir la sinceridad dentro de esas palabras. El corazón del gigante estaba abierto, uno podía examinarlo fácilmente con el poder de la armonía. Puro como una hoja en blanco, era un alma que nunca antes había encontrado. Y eso solo profundizaba su confusión. Un gigante como ese debería tener aún menos razón para estar asociado con Sol Mercer y los de su tipo. Sunday dejó el puente del cielo y se dirigió hacia el pabellón de Ulight. Necesitaba apaciguar a los miembros de la familia Roble y suavizar el caos causado por la muerte del maestro de los sueños. En el escenario final, creía que todo eventualmente saldría a la luz. Y en ese momento, las personas que miraban hacia arriba mientras el gigante desaparecía tenían cada una sus propios sentimientos. La esperanza y siempre había estado ahí. Murmuró suavemente un hombre de mediana edad. No entendía realmente qué era la esperanza, pero cuando el cielo estaba ardiendo, todo lo que quería era vivir. Quizás era un dios benevolente, esparciendo esperanza por el mundo. El gigante finalmente se disolvió en una lluvia de luz, sin volver nunca a convertirse en el pequeño sol sobre la hora dorada. La gente sintió una sensación de pérdida, un arrepentimiento indescriptible por no poder verlo de nuevo. Y la hora dorada. En la azotea de un edificio alto. Un hombre y dos mujeres estaban en el borde, observando silenciosamente el cielo. ¿Cómo se siente? Sol giró la cabeza para mirar a las dos damas a su lado. Había estado aquí todo el tiempo, sin transformarse nunca en Tiga para revelarse. Ese era un programa preestablecido simple y cercano a la esencia. Responder a una esperanza intensa, completar protección y redención. No necesitaba presumir, pero Tiga necesitaba abrir el camino para la luz de la esperanza. La esperanza es lo más hermoso que existe. Darle forma como luz, no creo que haya nada más apropiado. Cisne Negro juntó sus manos. Una ligera lluvia había caído aquí una vez. Había registrado otro recuerdo invaluable. Hoy realmente era un día digno de ser conmemorado. El poder es muy único y enorme. Archerón asintió levemente y dijo con calma. Pero lo que más me tranquiliza es que reparó el daño que causaste. Dije que todo estaría bien. Sol sonrió con confianza, luego condensó una pequeña fuente de luz en la punta de sus dedos. Pero, ¿no creen que esta luz se siente un poco y vacía? Chasqueó su dedo y la luz cayó sobre el brazo de Archerón. No hagas eso. Archerón frunció ligeramente el ceño, aunque su cuerpo honestamente disfrutó de ese calor. Se sentía maravilloso, dándole una sensación de estar viva que había perdido hace mucho tiempo. Para ella, tenía un atractivo fatal. Pero pronto, ese pequeño fragmento de luz fue erosionado por la nihilidad. ¿Quieres decir y? Cisne Negro miró a Sol Mercer con curiosidad. La verdadera esperanza es algo que no puede ser erosionado por la nihilidad. Sol miró a Archerón con admiración. Justo como tú, una emanadora de la nihilidad, un rol que ni siquiera debería existir. Caminas por el sendero de la nihilidad, pero siento que estás practicando el sendero de la esperanza. Si tan solo hubiera un eón que abriera ese sendero. La nihilidad devoraba todo de forma inconsciente, incuestionable, absoluta. Que Archerón hubiera mantenido su sentido de sí misma hasta ahora, mientras usaba profundamente el poder de la nihilidad, ya era un milagro. Pero como una piedra en un río, eventualmente sería desgastada. La piedra no tenía raíces, mientras el río de la nihilidad seguía creciendo. Pero él percibió con agudeza que con la inyección de luz, esa dura piedra dentro de la nihilidad Archerón había crecido apenas un poco más. Y eso era fascinante. Realmente quería estudiarlo más profundamente. Era demasiado interesante. No me mires así. Archerón giró la cabeza, sintiendo de repente el impulso de desenvainar su espada. En verdad, ella también había sentido el cambio dentro de sí misma, sus emociones se habían vuelto ligeramente más ricas. La verdadera esperanza debe nacer del propio ser, no ser otorgada por otros. El calor que esas personas sintieron hoy usó bastantes técnicas psicológicas. Sol sonrió levemente, hablando con calma.
Cuando despierten dentro de sus mundos espirituales y den a luz esperanza desde dentro de sí mismos, esa será otra transformación. Cuando llegue ese momento, esta luz de la esperanza realmente madurará. ¿Te interesa probarla? Antes de que la cosecha estuviera realmente completa, no tenía intención de transformarse en Tiga. Tiga, caminando por el mundo, sería un puro gigante de luz, llevando esperanza mientras recorría su camino. En cuanto a él, un hombre con pensamientos distractores no mancharía una divinidad tan preciosa. Solo en la cosecha final aceptaría el poder de Glitter Tiga. Gracias. Acheron quería rechazarlo, pero su cuerpo honestamente lo deseaba. Realmente no había hecho nada en el camino, no parecía correcto recibir un regalo de esperanza. Sin embargo, este regalo era innegablemente importante para ella, demasiado precioso para rechazarlo. No se trataba solo de resistir la erosión de la nihilidad, esta era la única pista que había encontrado hasta ahora para cortar la nihilidad misma. Si incluso la vacía luz de esperanza de la que hablaba Sol podía hacerla sentir la belleza de estar viva, entonces la luz de esperanza completa seguramente sería un poder inimaginablemente precioso. No necesitas agradecerme. Sol tomó naturalmente la mano de Acheron y dijo con una sonrisa. Las cosas aquí están resueltas. Ahora deberíamos ir a Arrecife Flujo Sueño. Allí podrás terminar lo que necesitas hacer. Y Acheron sintió la delgada mano sosteniendo la suya y lo trató como una guía necesaria para llegar a Arrecife Flujo Sueño. Ya no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que tuvo contacto físico con otra persona. La última vez fue con aquella chica cuando su mundo aún no había sido devorado por la nihilidad. Se sentía un poco incómodo, pero decidió soportarlo. Sosteniendo la mano de Acheron, Sol miró hacia Cisne Negro. Cisne Negro, llévanos a Arrecife Flujo Sueño. Por supuesto. Llegaremos de inmediato. Cisne Negro sonrió con complicidad y levantó la mano, abriendo una puerta de memoria. Acheron se sintió confundida y miró hacia abajo a la mano que sostenía la suya. Así que ir a Arrecife Flujo Sueño en realidad no requería tomarse de las manos después de todo. Entonces, ¿qué exactamente estaba intentando hacer este hombre? Capítulo 358. Tu nombre. Arrecife Flujo Sueño. Frente a la antigua residencia de Mikhail. 3 lápidas estaban incrustadas en el suelo. 2 ya tenían nombres. La tercera seguía en blanco. Esa piedra vacía era la que Mikhail había reservado para sí mismo. Las 2 tumbas con nombre pertenecían a Tiernan y Razalina. Ellos habían sido pasajeros del Astral Express, quedándose en Colony Penal junto con Mikhail. Aquí lucharon hombro con hombro, esperando construir una hermosa nación. Sin embargo, el destino no fue amable. Debido a varios accidentes, Tiernan terminó vagando lejos y se convirtió en miembro de los Galaxy Rangers. Cuando intentó regresar, fue rechazado por la familia. Al final, tras asesinar a un emanador de destrucción, murió en otra tierra extranjera. En cuanto a Razalina, buscó cambiar el ambiente inhabitable de Colony Penal, investigando la memoria dentro de los misteriosos dominios de memoria solo para desaparecer sin dejar rastro. Al final, solo Mikhail permaneció, luchando solo en Colony Penal. Y finalmente, Mikhail también envejeció. Sin la fuerza ni los medios para superar las conspiraciones de la familia, solo pudo morir en silencio, enviando una solicitud de ayuda al Astral Express. Tuvo muchos arrepentimientos en su vida, pero la desaparición de esos 2 viejos amigos fue sin duda el más doloroso. Y hoy, con el regreso de las pertenencias de uno de ellos, ¿no podía considerarse una especie de reunión? Fue un anciano respetable, dijo Acheron mientras colocaba la insignia de los Galaxy Rangers sobre la tumba de Tiernan, con emoción en la voz. Cuando lo conocí, aún vigilaba a sus antiguos camaradas. Incluso después de convertirse en un alma de nihilidad, se negó a olvidar. Había sido un anciano tan firme como el acero, con un honor digno de una epopeya. Y el mayor arrepentimiento de su vida fue no haber podido luchar junto a sus amigos más cercanos hasta el final. Sol habló suavemente. En cierto modo, entiendo su historia. Asesinar a un emanador de destrucción siendo solo un caminante y ese tipo de valentía y determinación merece elogios eternos. Lo más sorprendente es que realmente lo lograron. Entre una persona común y un caminante había un abismo. Entre un caminante y un emanador había otro igual de enorme. Superar esas probabilidades requería coraje, sabiduría y poder por igual.
Archeron bajó ligeramente la mirada. Y aún así, incluso héroes así deben regresar finalmente a la nihilidad. Un destello de pesar apareció en sus ojos. La historia de Tiernan resonaba profundamente con ella. Que un caminante del sendero asesinara a un emanador de destrucción era casi inconcebible. Ese éxito imposible le daba más confianza en otro objetivo igualmente imposible: poner fin a la nihilidad misma. Pero, al mismo tiempo, ver que un espíritu tan heroico terminaba en la nada hacía que la pérdida fuera aún más profunda. Sol dijo con consideración. Si te sientes mal, puedes apoyarte en mi hombro un momento. Solo en momentos como este recordaba que, además de ser un sinvergüenza, también era un hombre considerado y de buen corazón. Cisne Negro sonrió cálidamente. Qué amable de tu parte. Archeron miró a ambos con una leve exasperación y respondió con calma. Gracias, pero no es necesario. Ese hombre le había tomado la mano antes, y ahora decía cosas como esa. Sus intenciones eran bastante obvias. Ese tipo de intentos de cortejo ya la habían rodeado cuando era joven. Los había rechazado todos, pero verlos repetirse ahora despertaba una ligera nostalgia. En aquel entonces no se había conmovido. Ahora le resultaba difícil sentir cualquier impulso. Sol la observó con interés. Pareces una chica muy pura. Casi como si nunca hubieras estado enamorada. Cuando eras más joven, ¿otras chicas alguna vez se te confesaron? La pregunta era educada, pero tenía un toque de impotencia. En la superficie parecía fría, como si sus sentidos hubieran sido erosionados por la nihilidad. Pero en realidad aún conservaba emociones vivas, quizás incluso más activas gracias a la luz que él le había dado. Cualquiera que pudiera preservarse dentro de la nihilidad debía poseer un corazón intensamente apasionado. Debió haber amado profundamente alguna vez. Incluso se preguntó, ¿su mundo tendría una Kiana? ¿Y Archeron sería un 0 y un 1? Archeron frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Se sentía confundida. ¿Por qué Sol asumía que otras chicas se le habían confesado? Aunque y en realidad sí había pasado. ¿Pero de verdad parecía ese tipo de persona? Sol respondió con naturalidad. Solo curiosidad. Eres del tipo de persona que encanta a todos, sin importar el género. Cisne Negro asintió. El señor Sol tiene buen ojo. Yo también lo creo. Archeron se sintió completamente derrotada por el dúo. Si estaban tan sincronizados, bien podrían estar juntos. ¿Por qué molestarse en coquetear con ella? Joven, intentar caminar dos caminos al mismo tiempo nunca termina bien. Archeron decidió saltarse el tema. Gracias por traerme aquí. De lo contrario, habría buscado durante mucho tiempo. No hay problema, respondió Sol. Solo un pequeño favor. 765, dijo Archeron, recitando una serie de números. Ese es mi contacto. Si necesitas ayuda en el futuro, puedes comunicarte conmigo. Sol lo memorizó. Si surge la necesidad, lo haré. Cuando mi fruto finalmente madure, espero que lo pruebes. Realmente quiero ver si la verdadera esperanza puede atravesar la nihilidad. Estaba profundamente interesado en Archeron, no solo en su apariencia, sino en su vida envuelta en nihilidad. Gracias por tu generosidad. Archeron quiso rechazarlo, pero las palabras no salieron. La luz de esperanza común que Sol le había dado antes ya había restaurado parte de sus sensaciones. Y la luz de esperanza que incluso él perseguía y no podía evitar esperar ver sus efectos. Esta era su segunda invitación, prueba de que sinceramente quería compartir ese fruto precioso. Independientemente de sus motivos, sentía que debía responder a esa sinceridad. Archeron se concentró y lo miró seriamente. Eres un buen amigo, incluso si actúas con bastante libertad. Mi nombre es Raiden Bosenmore Mei. Me gustaría ser tu amiga. Era un nombre que había enterrado durante mucho tiempo, uno que representaba su pasado y que rara vez mencionaba desde que llegó a las estrellas. Archeron era más bien un nombre clave que usaba cuando empuñaba su poder. Dado que Sol la trataba con sinceridad, ella respondería de la misma manera. Mei. Es un placer conocerte. Sol tomó su mano y la estrechó suavemente. Y Archeron quedó momentáneamente aturdida. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la llamaba así.
En su tierra natal, solo los amigos muy cercanos podían dirigirse entre sí con tanta familiaridad y Sol, a quien apenas acababa de conocer, no calificaba exactamente. Pero quizás simplemente no conocía las costumbres de su mundo. Decidió no pensar demasiado en ello. ¿Qué pasa, Mei? Preguntó Sol con una sonrisa. Por dentro suspiró con admiración. En realidad es bastante fácil acercarse a ella. Fría por fuera, pero gentil y amable por dentro, del tipo que cuida profundamente a los demás. Archeron negó con la cabeza, reprimiendo las ondas en su corazón. Nada. Solo que hace mucho tiempo que nadie me llama así. Se siente extraño. Aunque era solo un nombre usado entre amigos, sin implicaciones más profundas. Aún así no pudo evitar sentirse un poco más cercana a Sol por ello. Entonces te llamaré Acheron, dijo Sol con naturalidad. No quisiera incomodarte. No, Mei, está bien. Las emociones de Acheron se agitaron levemente, aunque mantuvo una expresión tranquila. Escuchar ese nombre era como tener a un amigo cerca. No se conocían desde hacía mucho, y aún así ya se sentía como una amistad antigua. Capítulo 359. El despistado. Arrecife Flujosueño. Un escuadrón de bomberos compuesto por los cazadores de Estelarón, la tripulación del Astral Express, los tontos enmascarados, la Corporación de la Paz Interestelar, y un hombre de 13 años descendió del cielo. Como las llamas furiosas habían sido completamente extinguidas por un extraño gigante, y el cielo nocturno destrozado había sido restaurado por completo, ya no había necesidad de seguir combatiendo el incendio, así que todos regresaron juntos a Arrecife Flujosueño. Durante el camino de regreso, aparte de Sparkle, que seguía riendo y bromeando sin parar, todos los demás del escuadrón de bomberos estaban notablemente tranquilos. 7 de marzo y Estela ocasionalmente dirigían sus miradas hacia Yang, cuya boca seguía murmurando algo en voz baja. El normalmente compuesto y firme Yang realmente había perdido la compostura hoy. Ver Juicio de Shamash y Ultraman Tiga en un solo día lo hacía sentir como si la realidad misma se hubiera desviado. Imposible, y esto es imposible. Y precisamente por el extraño comportamiento de Yang, todo el escuadrón de bomberos permanecía inusualmente silencioso. Por suerte se resolvió, dijo Galarger, estirándose con pereza y de excelente humor. Parece que Colony Penal tiene a otros protegiéndola en secreto. Aunque ese gigante nunca luchó directamente, juzgando solo por su producción de energía, su poder de combate ciertamente no era ninguna broma. No parecía estar afiliado con la familia, y claramente estaba entusiasmado por salvar personas y aliviar el sufrimiento. Desde esa perspectiva, obviamente era un aliado capaz de oponerse a la familia. Con un refuerzo tan poderoso uniéndose, Colony Penal realmente podría salvarse. Señor Galarger, la crisis inmediata ya fue resuelta por el gigante, dijo Himeko, mirándolo. Ahora deberíamos regresar y continuar lo que estábamos haciendo antes. La revelación de Mikhail. Lo que quería decirle a los sin nombre del Astral Express. Antes, habían estado en la antigua residencia de Mikhail intentando descubrir la verdad detrás de ese antiguo sin nombre. Pero las repentinas llamas en el cielo los habían interrumpido, obligándolos a apagar el incendio primero. Ahora que el fuego se había extinguido, era momento de continuar y ver qué era lo que ese antiguo sin nombre realmente quería decirles. Está bien, no hay problema, respondió Galarger con facilidad. El viejo dijo que lo que dejó atrás solo podría ser entendido por los sin nombre. Yo también tengo curiosidad. Entonces contaremos contigo. Himeko notó el cambio en Galarger. Comparado con su frustración cuando el paisaje onírico comenzó a arder, ahora estaba mucho más animado. Claramente, la posibilidad de un gigante con ideales similares había mejorado considerablemente su ánimo. Dado el desempeño de ese gigante, no era extraño que Galarger pensara así. Kafka sacudió suavemente la cabeza. Si Galarger supiera que quien inició el incendio y quien lo apagó eran la misma persona, probablemente no estaría tan feliz. La expresión que pondría en ese momento seguramente sería digna de ver. Pronto, el escuadrón de bomberos regresó a la antigua residencia de Mikhail. Sin embargo, al notar que había 3 personas más presentes en un área, se acercaron. «Es el señor Mercer», exclamó 7 de marzo sorprendida. Desde que se habían separado del tren, no había vuelto a ver a esta poderosa persona que amaba compartir bocadillos deliciosos.
Después de tantos días sin verlo, realmente extrañaba esos snacks. No quería decir que extrañaba a este amigo. Wolfgang entrecerró ligeramente los ojos, fijando inmediatamente su atención en Sol Mercer. Parecía percibir un aroma familiar, el regusto persistente de juicio de Shamash. Entonces, ¿y el incendio del paisaje onírico estaba relacionado con él? Maestro. Stella corrió hacia Sol con entusiasmo. Encontrarnos aquí tan tarde en la noche, qué coincidencia. Pero recién te reporto mañana. Ahora mismo sigo de vacaciones, ¿sabes? Empezar a trabajar antes realmente no sería un problema. Pero ahora todavía tenía que revisar lo que el sin nombre veterano había dejado atrás, así que no podía pasar el rato con Sol. Está bien, ve a ocuparte de tus cosas. Sol le dio una palmada en la cabeza a Stella y dijo con una sonrisa. Incluso durante el horario laboral puedes tomarte permiso. Puedes compensarlo después. En realidad, nunca esperó que Stella hiciera trabajo real de todos modos. Si viniera todos los días, en realidad le resultaría inconveniente. Gracias, maestro. Solo entonces Stella asintió felizmente, notando a las dos personas a su lado. ¿No eran Cisne Negro y Acheron? Cuando el Astral Express llegó al sistema estelar Asdana, ya había visto a Acheron en un sueño. Cuando se registró por primera vez en el hotel, conoció formalmente a Acheron. Luego, el primer día al entrar en el paisaje onírico, se encontró con Cisne Negro, la Memokeper, en un sueño, quien quería que la ayudara a recolectar recuerdos. Stella no pudo evitar mirar a ambas con curiosidad. ¿Por qué están aquí? Para devolver las reliquias de un anciano, respondió Acheron, señalando el emblema de los Galaxy Rangers en la tumba de Tiernan. Galarger no pudo evitar sobresaltarse. Sabía exactamente a quién pertenecían esas dos tumbas, y también sabía cuánto confiaba Mikhail en esos dos viejos amigos. Podría ser que, después de la muerte de Mikhail, uno de sus viejos amigos fallecidos hubiera regresado. Y Himeko y Wolfgang también miraron ligeramente de reojo. Las tres personas presentes habían sido sin nombre en algún momento, y esta mujer peligrosa pero hermosa estaba devolviendo las reliquias de uno de ellos. ¿Eras cercana a él? Preguntó Stella a Acheron. Tenía muchísima curiosidad por la relación entre Acheron y ese sin nombre veterano. ¿Podría ser que ella también fuera otra sin nombre? Acheron negó suavemente con la cabeza. Solo éramos extraños que se cruzaron en el camino. Estaba cumpliendo el último deseo de este anciano: reunirse con un viejo amigo. Ella solo había encontrado el espíritu manchado de sangre de Tiernan en el límite de la nihilidad, sin siquiera conocerlo cuando estaba vivo. Conmovida por las acciones del anciano, devolvió sus reliquias a su tierra natal. Stella se sintió un poco decepcionada, pero aún así no pudo evitar elogiarla. Eres una buena persona. Gracias. Acheron hizo una pequeña pausa. Esta pequeña estaba caminando hacia la nihilidad, pero aún así, realmente no deseaba que alguien tan joven siguiera ese camino. Stella luego se volvió hacia Cisne Negro, llena de curiosidad. ¿Y tú? Cisne Negro rió suavemente y dijo con delicadeza. Estoy siguiendo al señor Sol para recolectar algunos recuerdos fascinantes. He obtenido bastante hasta ahora. ¿Qué? Los ojos de Stella se abrieron de par en par. Tú dijiste claramente que ibas a seguirme. Recordaba perfectamente que esta hermana mayor dijo al principio que la seguiría. Ella había llegado primero y aún así el maestro se la robó. Cisne Negro le dio una palmada cariñosa en la cabeza a Stella. Niña tonta, ¿no le diste la mitad de tu libertad al señor Sol? Seguir al señor Sol es lo mismo que seguirte a ti. A veces, mirar un problema desde otro ángulo produce respuestas sorprendentemente buenas. Eso es cierto, y Stella sintió que era un poco extraño, pero tampoco parecía incorrecto. Dejó de pensarlo y, en cambio, le dijo emocionada a Sol. Ah, cierto, maestro. ¿Sabes lo que acaba de pasar? Un villano prendió fuego al paisaje onírico hace un momento. Casi fue destruido. Por suerte, un gigante apareció en el momento crítico y salvó el mundo. Sus ojos brillaban mientras relataba orgullosamente toda la historia. Y como Sol acababa de aparecer allí, seguramente no sabía nada. Gracias por contármelo, dijo Sol con una sonrisa incómoda pero perfectamente educada. De lo contrario seguiría completamente en la oscuridad. Capítulo 360. Cuestionando la realidad.
Parece, señor Mercer, que no siente demasiada curiosidad por lo que hemos pasado, dijo Himeko con un ligero tono de sondeo. Percibía algo extraño. Sol era demasiado misterioso, y su fuerza era extremadamente formidable. A juzgar únicamente por sus capacidades, sospechaba que Sol era una de las pocas existencias de nivel emanador en Colony Penal capaces de haber causado una perturbación tan masiva como la de antes. Tal vez simplemente no soy muy sensible a ese tipo de cosas. Después de todo, no tienen mucho que ver con mis objetivos. Sol bostezó. Algo que yo mismo planeé, ¿y por qué tendría curiosidad por ello? Pero era mejor no mencionar el lado villanesco de las cosas e invitar problemas innecesarios. Acheron desvió la cabeza. Aunque había sido erosionada por la nihilidad, de alguna manera sentía más vergüenza que Sol. Claramente, tanto el incendio en el cielo como el llamado gigante de la esperanza después, todo había sido obra de Sol. Esta habilidad de mentir con total naturalidad, sin siquiera parpadear, era realmente impresionante. Entonces, ¿cuál es su propósito al venir a Colony Penal? Preguntó Himeko con curiosidad. Si es conveniente, quizá podamos ayudar de alguna manera. Cuando Sol bajó del Astral Express, ella ya había percibido que su propósito al venir a Colony Penal no sería algo simple. Y ahora, con Colony Penal en un momento tan turbulento, y con Sol habiendo formado un pequeño grupo tan poderoso a su alrededor, era difícil no conectar los puntos. Estaba casi segura de que la llegada de Sol estaba relacionada con la enorme agitación que se desarrollaba actualmente en Colony Penal. Al principio, era como la mayoría de los viajeros interestelares. Vine a experimentar las costumbres locales de Colony Penal, el planeta de las festividades. Sol sonrió levemente y habló con calma. Más tarde descubrí una pequeña conspiración, así que pensé que, por una vez, podría interpretar el papel de socio de la justicia. Eso no era exactamente mentira. Había venido a hacer el bien, aunque el proceso quizá fuera un poco cuestionable. Mientras el resultado fuera bueno, eso era lo importante. Además, esa buena acción podría haberse hecho incluso sin él. ¿Tiene usted conocimiento de lo que está ocurriendo en Colony Penal? Los ojos de Himeko brillaron. Sentía que estaba increíblemente cerca de la verdad, a solo un último paso. Parecía que Sol sabía bastante de la historia interna. Quizá podría obtener información valiosa de él. Y a juzgar por su postura, Sol parecía estar de su lado. Al menos, no tenían que preocuparse por ganar otro enemigo poderoso. Después de todo, este individuo por sí solo tenía suficiente poder de combate para neutralizar completamente a todo el equipo del Astral Express. Todo lo que yo sé, los cazadores de Estelarón también lo saben. Tienen un guión en sus manos. Simplemente pregúntenles a ellos. Sol negó con la cabeza, sin intención de explicar más. Entendido. Gracias por señalarnos la dirección correcta. Himeko sonrió levemente y lanzó una mirada reflexiva hacia Kafka. Parecía que la cooperación de Sol con los cazadores de Estelarón ya había alcanzado un nivel muy profundo. Por ahora, eso era algo bueno. Los cazadores de Estelarón también estaban de su lado. Una sensación tan familiar y... Wolfgang miró fijamente a Sol y a Acheron a su lado, cayendo nuevamente en confusión. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué se parecía tanto a Raiden Mei? Pero esta mujer se llamaba Acheron, y el aura aterradora que llevaba consigo no se parecía en absoluto a la persona que él conocía. Debía ser simplemente un parecido. Jefe, ¿tiene algún otro plan más adelante? Silverwolf miró a Sol y preguntó. Si no, me gustaría quedarme aquí un rato. Su vida era miserable. Después de firmar un contrato laboral, incluso tenía que reportarse solo para salir a pasar el rato con sus viejos amigos. Realmente esperaba que Sol tuviera algo de conciencia y le diera al menos un poco de dignidad. Si surge algo, te llamaré. Por ahora, haz lo que quieras. Sol agitó la mano con indiferencia. Silverwolf ya lo tenía bastante difícil. Aparte de burlarse de ella, pensó que debería darle un poco más de libertad. Gracias, jefe. Silverwolf parecía obediente por fuera, pero por dentro estaba llorando. Este jefe de corazón negro ni siquiera paga salario. Solo me da un pequeño descanso y todavía tengo que agradecerle. ¿Cómo voy a sobrevivir los próximos 10 años de mi vida? Señor Mercer, ¿no tiene nada urgente ahora mismo? Los ojos de 7 de marzo brillaban de emoción mientras decía. De nuestro lado está bastante animado. Quédese con nosotros y divirtámonos.
De todos modos, todos estamos aquí para hacer el bien. Más gente significa más fuerza. Este era un peso pesado de primer nivel capaz de suprimirlos a todos a la vez. Con la situación de Colony Penal siendo tan extraña, tener a alguien tan poderoso cerca obviamente era más seguro. Si de todas formas iban a resolver este enorme desastre, permanecer juntos daba mucha más tranquilidad. Si no hay nada urgente, a mí también me gustaría viajar con usted durante un tiempo, señor Mercer. Los labios de Kafka se curvaron en una sonrisa, sus ojos color granada brillando intensamente. Siento una familiaridad instantánea con usted. Espero que podamos pasar más tiempo juntos. Si Sol permanecía con ellos, podría seguir de cerca lo que sucediera. A diferencia de esta vez, en la que tuvo que confiar en conjeturas sobre esos dos poderes extremadamente intrigantes. Y Silverwolf miró a Sol con nerviosismo, gritando internamente. No aceptes, no aceptes. Todavía tienes que molestar a Sparkle. Todavía tienes que coquetear. No hay tiempo para esto. Si Sol aceptaba, tendría que pasarse todo el camino adulándolo. Eso arruinaría completamente su imagen como hacker de Punklore. Por ahora no tengo nada que hacer. Acompañarlos no es un problema. Sol luego se giró hacia Acheron a su lado y preguntó. Mei, ¿tienes algo que atender? La semilla de la esperanza ya había sido plantada. Pasar un tiempo con estas personas no sonaba nada mal. Ya he devuelto las reliquias. No tengo nada más que hacer. Acheron negó con la cabeza y respondió suavemente. Quedarse en Colony Penal era en parte para descansar, y en parte para esperar la cosecha final de Sol. No había nada particularmente urgente. Y a juzgar por lo confiado que parecía Sol respecto a la crisis de Colony Penal, probablemente no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Oh, sí. 7 de marzo hizo una señal de V con los dedos, radiante de alegría. Con el señor Mercer con nosotros, definitivamente estaremos mucho más seguros. En un lugar que se incendia al azar y casi se destruye, tener a alguien fuerte cerca hace que incluso comer se sienta mucho más tranquilo. Sentía una enorme sensación de seguridad, como si los incendios nunca volvieran a ocurrir mientras Sol estuviera cerca. Sol sonrió levemente. Pequeña Marzo, realmente eres muy animada. De hecho, te he extrañado, aunque solo hayan pasado unos días. No soy para tanto. 7 de marzo sacó la lengua y rió tímidamente. Silverwolf se inclinó hacia adelante en desesperación. Con Sol acompañándolos, oficialmente había entrado en modo hacer recados. Se acabó y... Silverwolf, ¿no dijiste que te gustaba el ambiente de trabajo alrededor del señor Mercer, y por eso cambiaste deliberadamente de bando? Kafka le dio una palmada en la espalda y preguntó con una sonrisa. Tu reacción actual no coincide mucho con eso. Silverwolf soltó 2 risas secas y se enderezó apresuradamente. Estoy demasiado emocionada y me preocupa no darle una buena experiencia al jefe. Estaba sufriendo por dentro, pero como ella misma se había metido en esto, no tenía más opción que seguir adelante. Kafka simplemente sonrió sin decir nada. Parecía que Silverwolf ya había sido completamente condicionada en muy poco tiempo. Señor Gallagher, ¿no le molesta que el señor Mercer se una a nosotros? Himeko se volvió hacia Gallagher para pedir su opinión. Es extremadamente poderoso. Una vez luchó contra nosotros a bordo del tren y derrotó a todo nuestro equipo antes de que aclaráramos el malentendido y nos convirtiéramos en aliados. No tengo objeciones. La situación ahora no es buena. Tener una mano extra siempre ayuda. Gallagher miró a Sol y decidió aceptar que se uniera al grupo. Dadas las circunstancias especiales, más fuerza significaba más seguridad. Ya que la tripulación del Astral Express confiaba en él, Gallagher también estaba dispuesto a confiar en su juicio. Además, alguien capaz de enfrentarse solo a toda la tripulación de un tren no era poca cosa. Wolfgang simplemente absorbía la información pasivamente, sin ofrecer opinión alguna. Estaba más confundido que nunca. ¿Y Mei? Había escuchado claramente a Sol llamar a Acheron Mei. Sus oídos no estaban fallando. Se veía igual. El nombre era el mismo. Si no era Mei, ¿entonces qué era? Pero ¿cómo podría realmente haber una Mei aquí? ¿Dónde estaba exactamente? ¿Esto era realmente Colony Penal? ¿Por qué su estudiante estaba aquí? ¿Y por qué su estudiante no lo reconocía?
Kevin parecía haber llegado con el juicio de Shamashime y estaba realmente aquí y... ¿Podría Otto estar aquí también? Recordó a ese maldito hombre rubio. Incluso había visto a un hombre rubio en el Xianzhou. ¿Podría todo esto explicarse realmente por contrapartes paralelas? ¿O todas estas personas están trabajando juntas para burlarse de mí?